En noviembre de 1532, el líder inca Atahualpa asistió al banquete español con miles de sirvientes desarmados, pero fue una emboscada. En la cima de los impresionantes Andes, donde una vez estuvo el imperio inca como testimonio de la tenacidad humana y el genio arquitectónico, se encuentra una historia de intriga y ambición que cambiará el curso de la historia para siempre. En el apogeo de su gloria, el imperio inca se extendía a lo largo de la columna vertebral de los Andes en la región de América del Sur desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. En su centro estaba el 13º y último emperador, Atahualpa, cuyo reinado marcó la época tanto con esplendor como con luchas internas. Mientras los incas se deleitaban con su propia gloria en el proceso, una oscuridad sombría se acercaba desde el este. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, impulsados por historias de ciudades pavimentadas con oro y hambre de nuevas tierras. El encuentro de Atahualpa y Pizarro es una de las historias más intrigantes y trágicas de la historia. Sería una danza de ambición, confianza y traición. A la sombra de las intrigas españolas, hagamos un viaje a través de este turbulento cuento donde el poderoso sol inca comienza a ponerse. En su apogeo, el imperio inca o Tahuantinsuyo, que significa 4 regiones en quechua, se extendía a lo largo de la columna vertebral de los Andes. Fue el imperio más grande de la América precolombina, y una de las entidades más poderosas del hemisferio occidental. El imperio, que abarcaba terrenos desde altas montañas hasta llanuras costeras y valles profundos, floreció gracias a la innovación y adaptabilidad de su gente. Ingeniosas terrazas agrícolas excavadas en las empinadas laderas de las montañas, conocidas como andén, permitieron el cultivo de una variedad de cultivos, desde maíz y papas en las zonas de gran altitud hasta hojas de coca y frutas en las llanuras tropicales. Cultural y socialmente, el imperio era un mosaico completo. Si bien la familia real y la élite inca residían principalmente en Cusco, considerado el corazón del imperio, el vasto territorio albergaba numerosos grupos étnicos, cada uno con su propio idioma, costumbres y tradiciones. Gobernando sabiamente, los incas otorgaron a estos grupos un grado de autonomía, y los integraron en la maquinaria administrativa del imperio, respetando sus identidades individuales. Esta armonía se logró combinando diplomacia, alianzas estratégicas e intervenciones militares cuando fue necesario. El complejo Capac Ñan, una red de caminos reales, conectaba diferentes partes del imperio, permitiendo una comunicación y movimiento eficiente de tropas, recursos y personas. Estos caminos eran más que simples caminos, eran las líneas de vida que conectaban el corazón del Cusco con los confines del imperio. La religión también jugó un papel crucial para mantener unido al imperio. Los incas reverenciaban un panteón de dioses centrado en el dios Sol Inti. Los rituales, ceremonias y festivales sagrados, a menudo acompañados de danzas, música y fiestas intrincadas, impregnaron la vida diaria, reforzando el derecho divino del gobernante inca y la interconexión de toda la vida. En pocas palabras, mucho antes de la llegada de Pizarro, los incas habían construido un imperio de esplendor sin precedentes en la dura topografía andina. Sus logros en agricultura, arquitectura y gestión fueron un testimonio de su genio y adaptabilidad. Con un complejo sistema vial, conectaron diferentes pueblos y tierras, creando un tejido cultural bajo la atenta mirada del dios Sol Inti. En el corazón del glorioso imperio inca, crecían las luchas internas que precedieron a su desafortunado encuentro con las potencias europeas, allanando el camino para el ascenso de Atahualpa y su inadvertida vulnerabilidad inminente. Un vacío de poder surgió después de la muerte del 11º Zapa Inca Huayna Capac en 1527. Tuvo 2 hijos destacados, Huáscar, radicado en la capital imperial del Cusco, y Atahualpa, que gobernó la ciudad norteña de Quito. Sin un sucesor claro, el imperio se encontró al borde de la guerra civil. En representación de diferentes facciones e intereses regionales, los hermanos se enfrentaron en una lucha feroz y sangrienta por la supremacía. Durante varios años,
Este periodo de conflicto interno vio batallas campales, lealtades cambiantes e intrigas políticas que debilitaron significativamente el imperio que alguna vez estuvo unido. Finalmente victorioso, Atahualpa capturó y encarceló a Huáscar, solidificando así su derecho al trono. Pero esta victoria tuvo un precio. La prolongada guerra civil no solo había agotado los recursos y el ejército del imperio, sino que también había creado profundas rupturas en su tejido social. Los españoles bajo el mando de Francisco Pizarro hicieron su fatídica entrada en medio de este telón de fondo de agitación civil y vulnerabilidad, preparando el escenario para uno de los episodios más dramáticos de la historia del Nuevo Mundo. Inspirado por las historias de las inmensas riquezas del Nuevo Mundo, y los asombrosos éxitos de otras expediciones españolas, especialmente la de Hernán Cortés en el Imperio Azteca, Pizarro fijó su mirada en las tierras legendarias de América del Sur. Pizarro se embarcó en una tercera y más ardua aventura en 1532, después de 2 expediciones preliminares que lo introdujeron en la costa. Con menos de 200 hombres, 67 caballos y una escasa fuerza de artillería, su campaña podría haber parecido modesta en número. Pero tenía una gran ventaja en el combate contra los incas, que nunca habían visto caballos ni armas de fuego en su vida. Más importante aún, esta fuerza militar no fue la única ruta a la que recurriría Pizarro. Era consciente del ambiente inestable y frágil dejado por la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y buscó explotar estas fisuras con una mezcla de estrategia militar e intriga diplomática. Cuando Atahualpa escuchó a estos extraños desconocidos, se mostró confiado, incluso indiferente. Después de todo, era el líder de uno de los imperios más grandes del mundo. No había previsto la tormenta que vendría después, una tormenta moldeada por la inquebrantable ambición de Pizarro. En noviembre de 1532, la ciudad de Cajamarca se convertiría en el escenario de un acontecimiento que cambiaría para siempre el rumbo del imperio inca y de todo el continente sudamericano. Reanimado por su victoria final sobre su hermano, y confiado en la superioridad numérica de sus tropas, Atahualpa creía que podía aprovechar el encuentro con estos visitantes extranjeros. Los informes sobre las acciones de estos extranjeros, tanto su capacidad de violencia como su vulnerabilidad inherente le habían llegado, pero tal vez acostumbrado a la inmensidad de su gobierno, el emperador subestimó la astucia española. Consciente de los conflictos anteriores y de las experiencias de otros exploradores, Pizarro sabía que un enfrentamiento militar directo contra el gran número del ejército inca sería desastroso. En cambio, optó por hacer trampa. Invitó a Atahualpa a la plaza en el centro del asentamiento, ofreciéndole una reunión pacífica. Aquí, las fuerzas españolas, superadas en número, acechaban en las estructuras que rodeaban la plaza, con las armas apuntadas y los rifles preparados. Cuando Atahualpa entró en la plaza con su séquito ceremonial desarmado, el sacerdote español se le acercó, le explicó la religión cristiana y le entregó una Biblia, pidiéndole que aceptara el cristianismo. Sin embargo, cuando Atahualpa se negó y arrojó la Biblia al suelo, Pizarro dio la señal a sus soldados acorazados para que abandonaran sus lugares y comenzaran la batalla. El aire se llenó con el sonido de cañones y fusiles, el suelo tembló con el ataque de la caballería española, ya a los pocos minutos la plaza estaba en completo caos. La nobleza inca desarmada no fue rival para el ataque español. En medio del caos, Pizarro y varios de sus hombres capturaron a Atahualpa. Los españoles habían logrado lo inimaginable. Al final de la batalla, todos los que estaban con Atahualpa murieron, pero no murió ni un solo soldado español. Atahualpa era ahora un prisionero. Con una fuerza de menos de 200 hombres, habían capturado al gobernante del imperio. En los días siguientes, Atahualpa ofreció a los españoles un rescate sin precedentes por su liberación, una cámara llena de oro y 2 cámaras llenas de plata. En los meses siguientes, grandes cantidades de metales preciosos llegaron a Cajamarca desde los rincones del imperio. Pero incluso mientras este tesoro se acumulaba, Pizarro y su equipo estaban decididos a desconfiar de un posible contraataque inca y de las complicaciones que podrían implicar la liberación del emperador.
Aunque los españoles habían entregado el enorme rescate, decidieron ejecutar a Atahualpa por varios cargos, incluido el de conspiración contra ellos. Después de un juicio espectáculo, el otrora poderoso emperador ya fue condenado a muerte en la hoguera. Sin embargo, en respuesta a una concesión al estatus real y a la conversión al cristianismo, el método de ejecución se cambió al garrote, una forma de estrangulamiento. La caída del imperio inca a manos de una pequeña banda invasora española sigue siendo uno de los episodios más sorprendentes de la historia. Sus repercusiones fueron mucho más allá de las consecuencias inmediatas, y cambiaron para siempre la trayectoria de todo un continente. La riqueza extraída de las tierras incas llenó las arcas españolas, y solidificó el dominio de España como superpotencia mundial en el siglo XVI. Esta afluencia de metales preciosos, en particular plata procedente de minas como Potosí, ha tenido un efecto transformador en la economía mundial, provocando inflación de precios y remodelando la dinámica del comercio internacional. Más allá de la riqueza material, la invasión llevó a la desaparición casi total de la cultura y las tradiciones incas. Los españoles impusieron su propia lengua, religión y costumbres a la población nativa. Innumerables artefactos, escrituras y lugares de culto incas fueron destruidos por considerarlos heréticos, mientras los misioneros católicos buscaban ansiosamente convertir a la población indígena. Esta agitación cultural ha dejado una cicatriz duradera mientras las naciones de hoy todavía luchan con cuestiones de identidad, preservación cultural y trauma postcolonial. Sin embargo, en medio de esta narrativa de pérdida, también hay historias de resistencia. Elementos de la cultura y el patrimonio inca han sobrevivido hasta el día de hoy, entretejidos en el tejido de las sociedades andinas. Técnicas agrícolas avanzadas, maravillas arquitectónicas como Machu Picchu e incluso el idioma quechua siguen siendo pruebas duraderas de la antigua gloria del imperio. Analizar la invasión del imperio inca no es solo un ejercicio de contar hechos históricos, una exploración de la compleja interacción entre ambición, destino y resiliencia. Es un recordatorio conmovedor de la impermanencia incluso de los imperios más grandes, y del espíritu obstinado de las culturas que se niegan a perecer por completo.